distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Algo Andino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado. Muy buenas tardes a todos esos oyentes que están conectados a TNO Network. Te doy la bienvenida a mi espacio Vivir en Equilibrio y ya tú sabes que este es un espacio maravilloso que está diseñado para regalarte una hora de bienestar, de reflexión, de motivación, de belleza, en fin, mente, cuerpo, alma. Y hoy se lo estaremos dedicando un poquito a lo que es el alma, pero mira, también la mente. Así que quédate ahí en sintonía y disfruta el programa completo que va a estar maravilloso. Por supuesto, te habla Liliana Fernández con su certificado de locución número 61.734. Y como cada semana te doy la bienvenida junto a un equipo maravilloso. En la producción y control técnico, Kevin Vera, edición, montaje y redes sociales, Bárbara Caguán, todo bajo la dirección general, por supuesto, de Carolyn Méndez. Y por supuesto también no puedo iniciar sin agradecerles a mis maravillosos aliados porque gracias a ellos llego a ustedes cada semana. Frigorífico y distribuidora Daniels. Si te apetece una parrillita de calidad, contacta a tu frigorífico de confianza para los mejores cortes y precios. Contáctalos a través del 0414-014-5924 o en Instagram distribuidora-Daniels. Restaurante Algo Andino, algo tuyo, algo nuestro, Algo Andino. Descubre un rinconcito andino aquí en la ciudad de Caracas. Los mejores pastelitos andinos, pero también unas deliciosas hamburguesas, ¿oíste? Puedes contactarnos a través del 0412-619-6314 o síguenos en Instagram como @algoandinoccs. Protecno Networks, creando conexiones, internet a tu alcance, @Protecno Networks. Macbass Café, del grano a la taza, @MacbassWX_café. Y si es agua, pues que sea agua glacier, @glacier.a. Agua embotellada con garantía de confianza. La Casa Café Ambar, @la casa con K de kilo y Z.ccs. La mejor comida y bebida para disfrutar en un mismo lugar, aquí cerquita en Las Mercedes. Así que no tienes excusa para invitar a ese amorcito o esa amiga o amigo querido a tomarse un buen café en este mes del amor. Yo hoy estoy feliz porque ciertamente inicia febrero. Y más allá que sea un mes de marketing o donde todos empezamos a ver las cosas materiales,
Y el que no tiene novio hasta se busca novia para que le den un regalito el 14, ¿sí o no? Ay, vas a decir que no. Bueno, yo estoy súper contenta porque yo decidí dedicarle este mes al amor, pero al amor en sus diferentes facetas. Amor propio, amor en pareja, amor familiar, amor a través de la perspectiva filosófica, que ese programa va a estar buenísimo. Entonces yo me inauguro hoy con una bella mujer y vamos a estar trabajando, mejor dicho, un tema súper interesante que tiene que ver con las deudas materiales y emocionales y cómo eso obviamente puede afectar nuestro día a día. Vamos a ver, yo le doy la bienvenida aquí a esta mujer hermosa que ha dedicado su vida a sanar desde la raíz. Angélica del Valle Torres, ella es consteladora familiar, facilitadora de procesos sistémicos y guía en el camino hacia la libertad emocional. Y este sábado, te cuento, estará dictando su masterclass, las deudas emocionales y materiales. Aquí mismo en Caracas, ella también nos va a estar contando sobre eso, pero nos va a regalar un poquito, nos va a adelantar un poquito de esa hermosa sabiduría que la acompaña. Bienvenida, Angélica, ¿cómo estás? Gracias, Liliana, gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, excelente. Bueno, Angélica, antes de empezar con el tema de las deudas materiales y emocionales, obviamente yo quiero conocerte un poquito. ¿Cómo llega Angélica al mundo de las constelaciones? Porque todos los que llegamos al mundo de las constelaciones siempre es porque algo nos pasa o vivimos una primera constelación y nos enamoramos, pero siempre pasa algo que nos lleva a ese camino. Cuéntame qué fue lo que te llevó a ti. Bueno, si me voy a la historia desde la raíz, puedo decirte que mi primer despertar de conciencia se dio cuando yo tenía 28 años. Y entendí que yo era la dueña de mi realidad en ese momento. Desde ahí nunca paré y comencé a trabajar en mis procesos personales y a crecer pues espiritualmente, hasta que entendí un día que necesitaba una mirada más amplia. Y es como llego y decido, porque fue un trabajo totalmente decidido, o sea, no fue como que la vida me fue llevando. Yo decidí emprender este camino y llegó un momento en donde dije, quiero conocer la filosofía sistémica porque necesito ampliar mi mirada. Y bueno, ahí entré en una escuela, me formé, estuve todo este tiempo comprendiendo, porque no es fácil como de golpe entenderlo todo, entonces es un camino que se va dando. Si quieres vivirlo de forma armoniosa, tienes que hacerlo de forma suavecita para que la información vaya entrando ahí como una ola suave y no como una tormenta. Hay gente que despierta de golpe y eso siempre... Sí, porque es un proceso un poco doloroso. Sí, siempre trae un poquito de dolor la historia personal, así porque es. Todos tenemos nuestros traumas, algunos tenemos unos más que otros, o tenemos nuestros dolores por ahí, nuestras sombras. ¿Hubo alguna experiencia propia que te hizo cuestionar tu relación con el dinero y el merecimiento? Totalmente, absolutamente. Fíjate, yo tenía un negocio hace unos años en el que empecé a ganar mucho más dinero del que estaba acostumbrada, ¿no? Y llegó un tope, llegó un punto, llegó un techo que alcancé, que cuando lo alcancé empecé a sabotearme horrible con el dinero. De hecho, yo me hice una prueba kinesiológica para saber cuál era mi tope de recibir, hasta cuánto puedo recibir, y me arrojó un número. Y en efecto, yo lo conecto con mi historia y me doy cuenta de que, oye, cuando yo empecé a ganar $70,000 mensuales, hasta ahí llegué. O sea, me saboteé, tiré el negocio por la borda, básicamente lo perdí. Entonces yo empecé como a cuestionar qué está pasando, porque yo literalmente no puedo ser rica, o sea, hasta este punto puedo llegar. Y ojo, hay gente que puede llegar hasta $500 mensuales, hay gente que tiene el recipiente chiquitito, hay gente que tiene el recipiente muy grande, y hay gente que tiene el recipiente, bueno, ahí. Ese es mío. Ahí. Sí, pero fíjate que me volvió a pasar después, cuando ya me acercaba a esa cifra, volví a tener un tema
que casualidad, que obviamente las casualidades para mí no existen, sino las causalidades. Y pues cuando se repitió la historia dije, yo necesito resolver esto. Y bueno, en efecto, en la misma escuela de constelaciones, pues al final te asignan como un tema, y ese tema que me tocó a mí eran las deudas emocionales, fíjate. Las deudas emocionales que se convierten en deudas materiales. Y ahí comprendí, empecé ahora estudiando a fondo este tema específico, dije, ahora puedo comprender pues que no se trata de mí, que no es que soy una mala administradora o que soy bruta financieramente, sino que de verdad tengo una historia que necesito honrar, que necesito mirar para poder dejar de repetirla o de repararla. Porque esa es la cosa, cuando estamos inconscientes de lo que nos está pasando, o repetimos o reparamos. Así es. Y pues para abrir el tema en materia como tal, no sé si tienes más preguntas, pero me gustaría darte esta introducción, y es que nosotros como seres humanos somos seres cíclicos. De hecho, estamos en un planeta que es cíclico y nosotros pertenecemos a los seres que habitamos este planeta. Entonces, tenemos nuestros, voy a volver a repetir, ciclos, pero no vivimos el tiempo suficiente como para saber exactamente cuál de los ciclos podríamos estar viviendo, por ejemplo. Entonces, hay temas que son transpersonales, que son más allá de lo que es la mente consciente, incluso más allá de la mente inconsciente, sino que se ubicarían, digamos, como en la mente subconsciente, que está, si nos vamos a la pirámide de niveles neurológicos, lo que está en la punta de la pirámide es lo transpersonal. Abajo, digamos que es el ambiente, el entorno, arriba las conductas, las capacidades, arriba las creencias, que es un topecito altico. Después está la identidad y por encima de eso está lo transpersonal. Entonces, a nivel transpersonal, que es lo que está más allá de mí, que es lo que es más grande que yo, que podríamos ubicar ahí al sistema familiar, al sistema colectivo, también, cuando nos colocamos ahí, pues si empezamos a investigar y empezamos a resolver o empezamos a mirar realmente la historia de lo que se oculta debajo de ese iceberg, porque en la pirámide digamos que está en la punta, pero si lo vemos como un iceberg está abajo en el fondo. Entonces arriba en la puntica del iceberg es un problema de dinero. Realmente lo que ves en la punta es el síntoma como tal, o el síntoma final. Pero lo que se oculta debajo a veces está en tu mente inconsciente si se ubica en el nivel de creencias, pero puede estar en tu mente subconsciente si está en lo transpersonal. Digamos que sería como una memoria o un registro del alma que vienes además a resolver. Okay. Es importante que trates de aclarar, por favor, si hay alguien, obviamente de los que nos está viendo, que no sepa por qué hablamos de creencias. ¿Qué son las creencias limitantes? Fíjate, cuando nosotros... a ver, como quiero dar una metáfora. Cuando nosotros estamos pequeños, en la temprana infancia, de 0 a 7 años, nosotros definimos todo lo que va a ser nuestra personalidad para el resto de nuestra vida. Y con esa personalidad nos vamos a manejar hasta que somos adultos. En esa etapa van a ocurrir eventos que nos van a condicionar a creer de una forma o creer de otra, a sentir de una manera o sentir de otra, a pensar de una forma o pensar de otra. Esos programas que a veces son limitantes, hay muchos programas que son potenciadores, hay muchas cosas que te hacen ser, que te gustan de ti, que te hacen sentirte bien, y hay otros que no tanto. Esos son los limitantes a los que me estás preguntando. Eso es un programa que se queda en la mente. Vamos a verlo como una computadora. Nuestro cerebro es literalmente una computadora biológica. Nosotros, claro, no es como que alguien va a llegar y te va a programar como si fueras una máquina, no. Nosotros elegimos el trabajo que vamos a hacer en esta encarnación y por eso nosotros tomamos el programa que necesitamos trabajar. Entonces en la infancia se van a dar todo este montón de situaciones que tú vas a elegir inconscientemente porque eres un niño, porque todavía estás apenas entrando al planeta. Vas a elegir pues lo que vas a experimentar, lo que vienes a experimentar. El alma, yo soy totalmente partidaria
de que somos responsables de lo que experimentamos porque nuestra alma ya sabe lo que viene a hacer en esta vida. Y con esa frase maravillosa para cerrar y todo este preámbulo de alguna manera teórico para que empieces a entender por dónde va la conversación, vamos a pasar ahora a qué son las deudas emocionales. ¿Tienes deudas emocionales? Bueno, de eso vamos a hablar al regreso, así que mantente ahí conectados a la señal de TNO Network Dejando Huellas. Y aquí con proyecto de 2026 que las dos tenemos que concluir, mira, sin saberlo, tenemos cosas en común. Pero entonces vamos a retomar la conversación, Angélica. ¿Qué son las deudas emocionales? Ok. Estoy endeudada con la vida. No, cuéntame, explícame. Bueno, más o menos así funciona. Aunque lo hayas dicho echando bromita. ¿Viste? No, bueno, más o menos lo que pasa es que uno sabe el tema, entonces sí. Yo de verdad estoy endeudada con la vida. Cuéntanos, Angélica, a ver. Bueno, fíjate, la deuda emocional es una carencia o un vacío que se crea en la infancia o antes de la infancia, en algo que se llama proyecto sentido. También puede ser una fidelidad con el transgeneracional, pero eso ya es más una repetición de una historia que está, un ancestro que existió, que vivió ciertas carencias, y entonces por fidelidad y por amor ciego, ya conoces las filosofías hellingerianas, entonces tendemos como a repetir, a ponernos en esos zapatos si estamos de alguna forma conectados con ese ancestro. Eso es una de las formas en que se puede crear una deuda emocional. Sin embargo, yo me enfoco más en las deudas que son desde el proyecto sentido, que es todo el proceso de gestación, donde cuando tu mamá te tuvo en el vientre, todo lo que pasó en su mente, todas las emociones y los sentimientos que esa mujer atravesó, eso todo tú te lo comiste. Todo lo absorbiste, todo lo interpretaste, aunque parecía que estabas ahí como un feto que no tenía vida, pues estoy segurísima que tenías toda tu conciencia. Ya eres un alma ingresada en un cuerpo humano, aunque esté en modo feto, aunque incluso el cerebro no esté del todo desarrollado, el alma sí está ahí. Entonces, si por ejemplo en ese proceso de 3 años inclusive antes de gestarte, lo que estaba pasando con tus padres, incluso también 3 años después de haber nacido, lo que estaba pasando en las emociones de tu madre o la relación que tenía con tu padre, todo eso es un programa que también se impronta, que también va a determinar ciertas conductas en tu vida, ciertas creencias también, ciertos desafíos que vas a experimentar porque pues por algo elegiste a esa madre y ese padre antes de nacer. Entonces, cuando hablamos de una carencia, porque la deuda emocional se puede dar por carencia, por vacío, porque sentiste que no fue suficiente el amor que te dieron tus padres, o porque se separaron cuando estabas muy pequeña, o porque tuvieron problemas económicos mientras estabas en el vientre y tu mamá estaba sintiendo todo eso y tú lo estabas absorbiendo, también se puede dar por un exceso. Si yo siento que hubo un exceso de amor, un exceso de afecto de, por ejemplo, mi padre, soy Blancanieves, soy la preferida y la favorita de mi padre, eso ya existe incluso una película que muestra ese arquetipo. Soy la favorita de mi padre, voy a vivir con mucha culpa porque inconscientemente mi mamá se va a poner celosa del amor que mi padre siente hacia mí, y entonces yo voy a intentar compensar todo el tiempo ese exceso de amor que me dio mi padre hacia mi madre, y voy a tener una deuda emocional con mi madre por culpa de lo que mi padre me daba en exceso o en desequilibrio. Al final, sí hay padres que son sobreprotectores, hay padres que no están conscientes de que todo tiene que estar en equilibrio, entonces, bueno, a veces el amor en exceso también crea deudas. Sin embargo, las personas que están en deuda por exceso generalmente no van a terapia, porque no ven el problema. ¿Por qué? Si mi infancia fue perfecta, si mi padre fue maravilloso, si mi padre fue hermoso. Sí, pues justamente por eso tienes culpa o sientes culpa de tener más que los demás, por ejemplo. Entonces me enfoco también más que todo en los que vivieron la carencia, que es muy fácil que la persona reconozca: oye, no, mi mamá no me amó, o yo sentí que mi mamá me tenía rabia, o yo sentí que mi papá se fue cuando yo tenía 3 años y me abandonó.
porque esa es la narrativa con la que nos quedamos, ¿no? No vemos no vemos el sistema completo, no tenemos la mirada lo suficientemente amplia cuando estamos pequeños y nos compramos ese cuento cachimbo de que mi papá me abandonó y resulta que él era un humano tan humano como yo, que tenía las emociones que tenía en ese momento y tuvo los problemas que tuvo con mi madre y pues no funcionó y se separaron. Sin embargo, el niño lo recibe como un abandono. Y esa herida, bueno, es una de las 5 heridas del alma, imagínate. Sí, señor. Entonces sí tiene peso, sí es profunda, sí tiene dolor. Aunque haya pasado lo que haya pasado. Entonces, yo me enfoco más en esta deuda emocional, que es por carencia, porque es más fácil que la persona se reconozca aquí, en resumen. Entonces, cuando tú, en tu proyecto sentido, por ejemplo, eres el sexo que tus padres no esperaban, tu mamá quería un varón, por ejemplo, y tú naciste niña, eso va a crear una deuda, porque no pude complacer el deseo de mi madre. Y eso es algo que queda muy, muy grabado aquí en el cerebro reptil, porque es algo que tú no eres consciente, es algo que nadie te lo explica, es algo que nunca jamás se va a ordenar en palabras, sino que es algo que pasó o que se sintió o que se percibió mientras tú estabas en ese proceso de 0 a 3 años o incluso antes. ¿Qué pasa? Que de 0 a 3 años nuestras ondas cerebrales son generalmente tita o las que están más abajo. Beta, alfa, tita y las últimas son delta. De 0 a 3 años estamos en onda delta y somos puro subconsciente. Entonces lo que está pensando y sintiendo mi madre, yo lo estoy percibiendo. Aunque ella no lo diga, aunque ella no lo exprese, incluso aunque finja que no le está pasando nada, mi mente consciente va a grabar que a mi mamá no le está pasando nada, pero mi subconsciente, mi mente reptil, sí va a percibir que algo está pasando, que una emoción está ahí bien densita, ¿no? Entonces, cuando esto pasa y tú interpretas, mi mamá quería un varón, yo soy niña, no pude complacer el deseo de mi madre, voy a tener que pagar. Entonces voy a vivir pagando una deuda que ni siquiera conozco y eso es un saco sin fondo. Porque yo no sé si tú has visto a personas que se disculpan por todo. Sí, claro. Se disculpan hasta por respirar y por existir. Sí. Esa persona pues tiene una deuda muy marcada, muy marcada. Entonces, discúlpame por estar aquí, discúlpame, no te quiero molestar, discúlpame por, no sé, porque tengo sed y te pedí agua, o sea... Cualquier cosa es un motivo de disculpa porque se siente tan en deuda que necesita de una manera compensar su temor a estorbar, su temor a existir. Exacto, no estar en el lugar. Sí, exacto, porque al final la deuda emocional se traduce en un mensaje inconsciente al que obedece el inconsciente, que es no tengo derecho a existir. Exacto. Y para existir tengo que pagar. Eso es lo que podemos llamar de las deudas invisibles. Las deudas emocionales, sí, son invisibles porque nadie nunca las va a poner en palabras. Exacto. Nadie te va a explicar, mira, es que tú cuando estabas pequeña, exacto, tu mamá quería un varón. Mira, imagínate mi historia. Mi mamá quería tanto un varón que cuando yo tenía 8 años me cortó el cabello como un varoncito. Ay, Dios. Así literalmente. Entonces... Claro, en el momento, yo tenía 8 años, yo recuerdo todo, recuerdo lo que pensé, recuerdo lo que sentí, recuerdo que me pareció súper injusto y duré como mucho tiempo quejándome de eso y reclamándole eso, ¿por qué me hiciste eso? ¿No? Entonces yo lo viví como esa traición, la niña lo vive así. Pero luego cuando crezco me doy cuenta de que claro, mi mamá quería un varón, inconscientemente estaba actuando de esa manera. De hecho, ella me decía mi negrito. Ella no me decía mi negrita, ¿me entiendes? Entonces ahí se muestra muy claramente como un padre inconscientemente te está diciendo tú no eres suficiente porque yo quería un varón y tú eres una niña. Y eso, pues, se da, aunque no se explique de forma muy ordenada, el inconsciente lo toma. Exacto. Y se da cuenta de que, oye, no me están aquí no me dicen mi negrita, me dicen mi negrito, ¿por qué será? ¿Por qué me cortaron el pelo como un varón? Sí, entonces, claro, esas cosas se van dando
y van programando entonces la deuda. Yo personalmente, te cuento parte de mi historia, me di cuenta de cómo se manifestaba en mi vida esta deuda emocional con una amiga. Porque también pasa, te voy a explicar otra, es el niño de reserva. Eso es un proyecto sentido específico. El niño de reserva es cuando la madre dice, voy a tener otro hijo por si el primero se me muere. Imagínate. Entonces, y es muy común, pareciera algo, como no se habla, pareciera algo que solo una madre loca lo pensaría. No, es muy común. Porque de hecho, yo recuerdo que mi mamá decía, ay, yo tuve a Angélica, de hecho yo fui la única hija planificada, yo tuve a Angélica porque uno siempre tiene que tener otro hijo por si acaso. ¿Por si acaso qué? Exacto. ¿Por si acaso Por si qué? acaso, ¿qué? Eso yo lo entiendo ahora, lo comprendo ahora, pero realmente ese por si acaso era, tú eres un niño de sustitución. Si a tu hermana mayor le pasa algo, tú estás aquí para que, o sea, tú te quedas. O sea, al otro le pasa algo, tú te quedas. Y eso genera una deuda también porque el niño siente que tiene que vivir para esa otra persona. En mi caso, yo muchas cosas hice por mi hermana mayor y siempre estuve ahí como con una deuda. Hasta que lo fui trabajando, integrando, comprendiendo y esa necesidad compulsiva de dárselo todo cesó, un poco cesó. O sea, no puedo decir que todo porque eso es un trabajo vital. Así es. No te quitas un programa de raíz, todo. Es así. Lo vas sacando poco a poco, lo vas comprendiendo por capas y vas llegando a niveles cada vez más profundos a medida que tienes capacidad de entender cosas más amplias. Claro. Solo que cuando lo vas haciendo más consciente, estás más alerta ante las situaciones. Totalmente. Pero obviamente no es algo que te cambias de la noche a la mañana. No es un interruptor que pagaste y se fue la luz. Mira, ¿y qué relación tiene todo esto que me estás hablando con el dinero? Bueno, en el momento en que tu inconsciente graba que tienes una deuda, que es una deuda sin forma que nunca podrás expiar, tú puedes decir que literalmente el dinero es igual a vida. Se puede asumir, de hecho, el ego material, que es la parte sexual, que digamos son los chakras inferiores, son los encargados de, como ya dije, el ego material, son los encargados, o esta parte de tu ser está manifestando el tema del dinero, está manifestando lo material, lo que puedo construir, lo que puedo hacer en el mundo físico. Entonces podríamos básicamente decir que la energía sexual es igual a la energía material, es igual a la energía del dinero. Mundo material, dinero. Sin el dinero no puedes existir, o sea, no puedes vivir en el mundo a menos que te lances al abandono y te vayas de vagabundo por ahí, que seguramente incluso también piden dinero. Exacto. Hasta el vagabundo pide dinero. Exacto. Entonces, sin dinero no podemos vivir. Entonces, si el dinero es igual a vida y yo le debo mi vida a otra persona, yo voy a estar todo el tiempo pagando para que esa otra persona, o sea, para yo sentir que existo ante los ojos de esa persona. Sí, y es inconsciente, porque lo voy a hacer con la familia real. Ponte que le tengo la deuda con mi mamá, pero mi mamá un día se muere, entonces yo voy a buscar una familia simbólica. Yo voy a estar buscando todo el tiempo, encontrando gente que viene y me pide plata, yo no le puedo decir que no, gente que viene y me estafa, que realmente las estafas son parte del pago de la deuda. O sea, cuando tú hablas con una persona que fue estafada, te dice, yo sentí algo raro. Pero igual le diste el dinero, ¿verdad? Aunque tu inconsciente y tu intuición te dijeron, oye, mira, aquí está pasando algo que, ¿por qué pasa? Porque al final te dejas estafar. Porque si yo pongo toda la responsabilidad en mí, me doy cuenta que el otro no me hizo nada. Yo participé activamente en esta relación, en esta dinámica. Y si el otro me estafó, yo me dejé estafar. O sea, sine qua non. Entonces, ¿por qué me dejo estafar del otro? Porque estoy pagando. Porque inconscientemente, mi inconsciente dice, voy a pagar. Lo mismo que cuando alguien que tiene una deuda emocional muy fuerte, le llega un dinero para ahorrar o le llega un dinero extra, de repente, ahí se le echa a perder el carro. Ahí le pasa algo imprevisto que necesita lo que le llegó, pagarlo. Entonces al final, el que tiene una deuda emocional vive pagando y no sabe qué.
Bueno, con esta reflexión tan interesante cerrando, vives pagando y no sabes qué pasa. Es el momento preciso en el que tú haces un stop en tu vida y empiezas a digerir toda esta información y ve cómo estás tú en todo este sentido. Y al regreso vamos a ver cómo le damos forma a toda esta información. ¿Te parece? Ya volvemos. Bueno, y volvemos aquí con Angélica, que de verdad hoy nos ha traído un tema maravilloso, y yo estoy haciendo mi tarea aquí en cabina. Yo me imagino que tú en casa también, ya yo tengo unas alarmas ahí encendidas sobre mis deudas emocionales. Pero Angélica, ¿qué señales indican que estamos viviendo para resolver y no para disfrutar? Exactamente. Una de las palabras claves es: hago mucho para los demás. Okay. Esa es la primera. No vivo mi vida, no estoy disfrutando mi vida, sino que estoy pendiente de que los demás estén bien. No sé si has visto esta gente que tiene el síndrome de la ambulancia. No, tiene que resolverlo todo, siempre la llaman para estar ahí, todo, para resolver. Bueno, el síndrome de la ambulancia se da mucho en las personas que tienden a ser salvadoras, pero quieren ser salvadoras y quieren salvar a otros porque sienten una culpa. Una de las palabras clave de la deuda emocional es la culpa. Es la emoción que mueve la deuda emocional, porque si no sientes culpa no tienes deuda con nadie. Si tú vives en completa satisfacción con lo que tú eres y con lo que tú haces y con lo que tú sabes que te conoces a ti mismo y no sientes culpa, tú puedes decir que no fácilmente. Entonces, otro dato es que no me cuesta decir que no. Yo sigo aquí sumando puntos, Dios mío. No, yo tengo mucho trabajo que hacer cuando termine este programa. Ajá, disculpa, Angélica, tenía que expresarme. Sí, me cuesta poner límites, sí. Me cuesta decir no. Eso es una deuda, porque fíjate, con la familia es simbólica. Porque no es con tu mamá, no es con tu papá, quizá, a lo mejor con ellos se da de forma mucho más gráfica, pero con los amigos, con los pacientes, con los clientes. Yo, por ejemplo, últimamente no sé por qué he estado mirando mucho, que a veces yo pregunto el precio de algo, bueno, sí, no sé qué, ¿y qué precio tiene? Me están ofreciendo un taller, y entonces la gente como que titubea, cuesta tanto. Entonces como que les cuesta decir su valor. ¿Cuánto cuesta tu taller, tu trabajo, tu terapia, lo que sea? Entonces eso es un síntoma muy claro de la deuda emocional. Otra palabra, otra frase que resuena mucho con la deuda es trabajo mucho. Es que yo trabajo mucho, es que yo no descanso, es que yo no paro. Entonces ahí ves, más allá de una adicción al trabajo y tal y no sé qué, obviamente la adicción al trabajo tiene una causa detrás, y la causa detrás puede ser una culpa. Entonces trabajo mucho, pero no gano lo suficiente. O vivo del día a día. O estoy todo el tiempo resolviendo para los demás y no pienso en mí. O me da culpa gastar en mí. De ahí tú vas armando tu rompecabezas. Si te da culpa gastar en ti, o sea, no estás disfrutando realmente la vida. Porque otra palabra clave es no merezco. Entonces, ¿qué pasa con el no merecimiento? Que mi dinero es para los demás. Y si yo no merezco, yo no soy capaz de salir a un centro comercial y darme un gustico porque no merezco. Claro. Porque como ando en deuda existencial, porque yo le digo la deuda existencial, lo que pasa es que no dice mucho como para vender el programa, pero la deuda es existencial al final y en el fondo. Porque estás ahí pagando a todo el que se te atraviesa. Por ejemplo, algo que a mí me estaba pasando mucho, hasta que lo miré, era que tú tenías una terapia, costaba $50. Y yo te preguntaba, mira, ya yo sabía que costaba $50 o fulanita ya me había dicho, bueno, sí, ¿cuánto te tengo que pagar? No, son 80. Ahí yo me di cuenta que yo pagaba de más por lo que otros pagaban menos. Entonces, eso también es un síntoma clave, pagar de más por lo que otros pagan menos. Mira, clavísimo, o sea, eso es... Si te pasa, si descubres que te llega a pasar, o si a partir de ahora te haces consciente que, oye, pero fulano me dijo a mí 40 y costaba 25 y qué raro, deuda emocional. Porque el inconsciente de la otra persona se conecta con tu inconsciente y te dice, no, mira, tú me vas a pagar más por X, por Y, por Z, porque veo que tienes una buena ropa o porque, no sé, me parece que tú puedes pagar más, págame más.
eso es deuda emocional. Definitivo. O el me cuesta cobrar, evidentemente, si te cuesta poner límites, te cuesta cobrar. Y si te cuesta cobrar, estás en deuda, vives en deuda. Porque como hay muchas cosas ahí entramadas, el no merezco, el siento culpa, el trabajo y hago para los otros. Ok, importante es saber también que a veces no pagamos solo con dinero. Hoy me enfoqué, no sé por qué, se salió el tema a enfocarme con dinero, ¿no? Pago con plata lo que no puedo pagar de otra manera porque inconscientemente no sé qué es lo que está pasando de fondo. También podemos pagar con tiempo, también podemos pagar con sacrificio, también podemos pagar haciendo sacrificios personales. Por ejemplo, hay gente que se queda sin pareja toda su vida porque siente que tiene que quedarse cuidando a sus padres. Entonces renuncian a una vida, renuncian a una relación de pareja. Al final las deudas emocionales también se van a traducir en conflictos con la pareja, porque en el fondo la persona está sintiendo que lo que debe hacer es cuidar a la familia. Y en ese deber siempre va a sabotear su relación de pareja, porque si yo tengo mi propia familia, ¿cómo atiendo a la otra? Un síntoma clave también es yo proveo para mi casa y proveo para la casa de mis padres. Eso es una deuda emocional clarísima. Porque si tus padres, por ejemplo, si son unos ancianos que ya no se pueden valer por sí mismos, pues obviamente sí, está justificado. Pero hay padres que yo me doy cuenta que son seres que están totalmente duros, que pueden trabajar, que pueden hacer cosas, así sea una torta y venderla. No, y entonces todos los hijos como que tienen que pagarles, literalmente pagarles. Aquí en este país, en Latinoamérica, me doy cuenta que hay una creencia muy, muy arraigada, que es que yo voy a tener hijos porque me cuiden hasta que yo sea viejita, o cuando yo sea viejita. Eso está muy arraigado en este país. Entonces imagínate el nivel de culpa que nosotros como población tenemos con nuestras figuras principales, que son los padres. El nivel de culpa es grandísimo, porque está de fondo en la psique colectiva ese mandato de yo te parí para que usted me cuide. Mucho cuidado con que usted vaya y se consiga un esposo, porque ay, qué mala hija. Mucho cuidado con que usted se forme una familia, porque ay. Bueno, tenemos que hacer un pequeño break, porque ya este bloque llegó a su final, pero tú le dices eso a tus hijos. Ay, digo yo, así que recuerda que hay que vivir en equilibrio. Ya volvemos. Es súper sencillo. Yo te voy a hacer unas preguntas muy rápidas y tú vas a responder con lo primero que se te venga a la mente. Puede ser una palabra, el nombre de una persona, un color, una imagen, lo primero. Es como un ping pong, pero obviamente de vivir en equilibrio. Entonces, ¿estás lista? Sí. Muy bien. Cobrar. Dinero. Cobrar. Gastar en mí. Amor. Autovaloración. Autoestima. Ayudar económicamente a la familia. Amor con cuidado, equilibrio. Permiso interno. Sanación. Ahorro. Hígado graso. Pago, luego existo. Un mensaje oculto. Pago, luego existo. Miren, y esta es la que todo el mundo quiere escuchar, Caracas Magallanes. Ay, Caracas. Esa era la mía. Y volviendo aquí con Angélica, entonces, ¿cuáles pueden ser las soluciones a todo esto que nos has comentado? Bueno, la primera y más importante solución es hacer conciencia de cuál es el tema y dónde está ubicado. Si es una fidelidad familiar, si está ubicado en el nivel transgeneracional, si está dentro de tu proyecto sentido, si fue que tus padres, porque ojo, a veces esto puede ser multifactorial, pero el inconsciente prioriza algunas cosas. Entonces puede ser que lo que te pida tu inconsciente sea trabajar en este momento importante el proyecto sentido, que estaba pasando en mi proceso de gestación cuando yo estaba en el vientre materno con mis padres, por ejemplo. Entonces lo primero es descubrir, mirar, saber de dónde estás tomando tú tu deuda.
si es una fidelidad familiar, si es un proyecto sentido o si es una incorporación emocional, que también es una forma de programarte una deuda emocional. En este caso sería, por ejemplo, pasó algo cuando yo estaba pequeña, tenía 7 años y mi papá se murió. Era el proveedor de la casa, mi mamá quedó con 4 hijos criándolos sola y pues yo tuve que salir a trabajar muy temprano, entonces yo incorporé primero emocionalmente las emociones de mi mamá, porque ella estaba muy desesperada, muy estresada con el tema del dinero, entonces para mí el dinero es estrés, para mí el dinero es conflicto, miedo, drama, pérdida, ¿sí? Entonces lo puedo tener asociado a cosas muy negativas y eso, digamos que podría ser un poquito más fácil de descubrir y de trabajar. Okay. Pero como te digo, puede ser algo multifactorial, puede que tenga un poquito de proyecto sentido porque nosotros nos manejamos por niveles. Hay gente que tiene una deudota y hay gente que tiene una deudita. Entonces okay. La deudita son estas personas que van al taller y dicen, wow, me cambió la vida, a partir de ahí ahora soy próspera. Le pasó a mi hermana con un taller que hizo y de repente, ¡puf!, montó un negocio, no sé qué, y se volvió súper próspera. Le faltaba ver un empujoncito, digamos. Okay. Pero hay gente que necesita un poquito más, ¿no? Entonces depende del nivel. Pero si es a nivel de incorporación emocional, es un programa que se dio en la infancia. No está tan para allá para atrás, no está tan atrasote en el transgeneracional o en tu proceso de gestación. Entonces, bueno, en el taller que voy a dar, vamos a hablar de ese taller porque ya el programa está llegando a su final. Cuéntanos. En el taller que voy a dar el 28 de febrero, que es un regalo realmente para las personas que están pasando por este proceso, que están atravesando estos síntomas, me cuesta cobrar, me cuesta poner límites, me cuesta decirle que no a la gente, me piden plata prestada y se los tengo que dar, o incluso trabajo mucho y no gano dinero, vivo del día a día, estoy siempre con lo justo. Es un regalo para esta gente que está atravesando estos procesos. Voy a hablar de lo que son los síntomas y vamos a profundizar en los síntomas, cómo se muestran. Yo te dije 2 o 3 y tenemos 1 hora hablando. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clínicos de tu deuda emocional o las deudas emocionales? Ahí tú te vas a empezar, o la gente se va a empezar a identificar con las suyas propias, porque el inconsciente pulsa por sanar. Entonces la gente hace como que, esto me pasa, ¿sabes? Como esos insights son súper poderosos para empezar a trabajar el tema. Vamos a ir a las causas raíz, no nada más lo que ya hablamos a lo largo del taller, sino que vamos a hablar de la inexistencia. Okay. Vamos a ver que cuando tienes una deuda emocional generalmente creas un estado psíquico llamado inexistencia, que es esta gente que tiene miedo a que la vean, tiene miedo a mostrarse, tiene miedo a salir al mundo, literal, porque tiene miedo a vivir su vida, o la hiperexistencia, que es esta gente que es todo lo contrario. Entonces quieren compulsión por hablar, o son súper artistas y no sé qué, y súper famosos. Esos no van a ir a terapia nunca porque nadie va a ir a decir, mira, soy muy exitoso. ¿Será que algo malo está pasando? Pero estas personas pierden o se dan cuenta que tienen un vacío emocional cuando pierden el objeto de la inexistencia, de la hiperexistencia, perdón. Cuando pierden, por ejemplo, son locutores o son actrices, pierden el programa de actuación en el que estaban, ahí entran en una depresión porque no saben, que no sé qué, piensan y se lo atribuyen a eso y resulta que es porque ahora sí se puede mostrar tu inexistencia, solo que antes estabas en hiperexistencia y eso te hacía sentir de alguna manera exitoso, famoso y con dinero, pues muy bien. Claro. Todos nos sentiríamos así o nos sentimos así. Entonces, vamos a ver los síntomas en mi taller, vamos a ver las causas raíz y vamos a encontrar las soluciones. La primera es hacer conciencia. Así es. Es a grosso modo lo que te puedo decir ahorita. Y lo siguiente, puedes ir tomando estrategias mentales, conscientes, para ir separándote de la deuda y entrar en orden con el dinero. Con el dinero, con el tiempo, con el dejar el sacrificio, soltar el sacrificio. Hay gente que con entender lo que le está pasando, suelta gran parte de la deuda, porque dice, claro, esto es lo que me está pasando, la culpa
Así es. disminuye su intensidad y ya eso es una súper alegría para quien tiene un peso encima tan grande como una deuda emocional. Así es. Angélica, unas palabras finales para despedirnos de todas estas personas maravillosas que se han conectado a disfrutar de esta entrevista. Bueno, mis palabras finales es que a veces a veces el dinero no se va porque lo estás perdiendo, sino porque estás pagando algo inconscientemente. Y reconocer esto y en el momento de hacer conciencia, algo se empieza a quedar. Si alguien quiere contactarte, Angélica, ¿cómo puede hacerlo? A través de mis redes sociales, @yo soy Angélica Torres. Así, yo soy Angélica Torres. Igual por ahí lo están viendo en pantalla, así que tienes que empezar a seguirla y cualquier inquietud puedes contactarla a través de ese medio. Hoy de verdad estoy súper agradecida, Angélica, porque hayas venido. Nosotras no nos conocíamos. Esto salió así como de la nada, pero fue una maravillosa entrevista. Nos despedimos como cada semana agradeciéndole primero a nuestros patrocinantes: Frigorífico y Distribuidora Daniels, tu carnicería de confianza, @distribuidora_Daniels. Restaurante Alguandino, sabor auténtico en cada bocado, @alguandinoccs. Protecno Networks, creando conexiones, @ProtecnoNetworks. Macbas Café, del grano a la taza, @Macbas_Café. Agua Glacier, pureza embotellada, @glacier.a. La Casa Café Ambar, un lugar para disfrutar, @lacasa.ccs. Y desde aquí en cabina, quienes estuvimos con ustedes en esta emisión, en la producción y control técnico Kerin Vera, edición, montaje y redes sociales Bárbara Caguán, quien les habló Liliana Fernández, todos bajo la dirección de Carolyn Méndez. Y recuerda, como te digo cada jueves, nadie da lo que no tiene y nadie recibe lo que no da. Si quieres recibir lo más genuino de los demás, empieza siempre regalando lo más consciente de ti mismo. Nos vemos en una próxima edición. Chau, chau. Bendiciones. Gracias, Angélica. Gracias por tu invitación. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura y el sabor se unen. Aquí encontrarás las mejores proteínas, cochino, carne y pollo de calidad superior. ¿Buscas charcutería? Tenemos una selección que hará que tus bocadillos sean irresistibles. Estamos ubicados en la Avenida Victoria. Ven y descubre por qué nuestros clientes siempre regresan con una sonrisa. Distribuidora de Aves Daniels, donde la frescura es nuestra receta. @distribuidora Piso Daniels, tu carnicería de confianza. Antojo de una hamburguesa con sabor auténtico. En Alguandino nuestras hamburguesas están hechas con ingredientes frescos y únicos de la mejor calidad. Te invitamos a probar la gocha caliente, la gocha americana, la teleférico y si prefieres el pollo, la inigualable pollo crispy. Todas acompañadas de crujientes papas fritas. Visítanos y siente la magia de los Andes en cada bocado.